Basarme en un tema en particular y es del código al código. Cómo la inteligencia artificial está transformando la administración de justicia, pero además, ¿cuáles son los retos que esto tiene? Y eso es importante para ustedes y los felicito porque ustedes no solamente son el futuro, son el presente de la nueva abogacía que necesita el mundo. El mundo ya está saturado de abogados laboralistas, de familia, penalistas, y no estoy en contra de eso, está muy bien. Pero hoy en día el mundo está avanzando hacia nuevos desafíos, desafíos de los cuales usted y yo, querramos o no, hacemos parte. ¿Por qué? Porque todos tenemos un celular. Todos tenemos un dispositivo electrónico del cual nosotros dependemos prácticamente las 24 horas. Hoy en día existe una generación llamada los nativos digitales que tienen un celular como una extensión de una extremidad. Y es por eso entonces que yo quiero comenzar con una frase de un autor argentino que dice, hay leyes, el problema es que no hay justicia. Hay leyes, pero no hay justicia. Y si resumimos todo lo que hemos venido abordando desde que iniciamos este evento, podemos resumir que el problema radica en la justicia. Porque hay leyes y Colombia es uno de los países que más leyes genera a nivel latinoamericano. Pero la pregunta es, ¿hay justicia? Si comparamos nuestras normativas a nivel latinoamericano, en nuestro continente, ¿hay justicia? Es un debate que cada uno debe plantearse. Es por eso entonces que les propongo 4 ejes temáticos que voy a abordar muy claramente y que voy a usar contenido muy técnico, porque la idea es que comprendamos cómo la inteligencia artificial, que ustedes conocen, pero que tal vez ignoramos cómo funciona en nuestro diario vivir y cómo se aplica en la administración de justicia, está cada día creciendo a pasos agigantados. Es por eso entonces que vamos a hablar acerca de lo que es la inteligencia artificial. Usted va a salir por esa puerta sabiendo qué es la inteligencia artificial. Tal vez lo ha escuchado, tal vez se lo han enseñado, pero hoy mi tarea es mantener la expectativa que hasta ahora han mantenido y que en ese momento me ocupa con ustedes también. Pero también voy a plantearles cuáles han sido sus usos y beneficios que la inteligencia artificial está desarrollando en pro de la administración de justicia. Y sí, Colombia es un personaje bien importante en cuanto a la utilización de este tipo de tecnologías. No lo voy a mencionar todos, pero sí voy a mencionar algunos ejemplos. Además, vamos a mirar nuevos paradigmas que esta nueva realidad de la revolución 4.0 está generando y cuáles son los desafíos que usted como abogado, que usted como abogada, que todos como juristas de una u otra manera somos o víctimas o somos beneficiarios, pero cada uno de nosotros debe tomar una postura. Y finalmente, pues, ¿cuáles son los desafíos y los problemas? Obviamente no todo es color de rosa. La inteligencia artificial es muy bonita. La inteligencia artificial nos da grandes beneficios, pero como todo, aún en la Rosa de Guadalupe también se llora, ¿sí? Entonces, todo comenzó con un viaje a la Luna. Este dispositivo que usted y yo tenemos en las manos, el mío en comparación con el suyo tal vez puede ser muy sencillo. Tal vez tenga el último iPhone y sea mucho más potente. Pero según los expertos, el cohete que llevó a la Luna, el Apolo 11, utilizó la misma tecnología que usted y yo tenemos en nuestras manos. Es decir, que hoy en día tenemos la capacidad suficiente para transformar el mundo a través de la tecnología. Y obviamente esto lleva grandes responsabilidades. Esto lleva grandes desafíos y muy buenos compromisos. Uno de estos, por ejemplo, es entender qué es un algoritmo. Cuando hablamos de algoritmo, creemos que eso depende únicamente de la facultad de ingeniería. Creemos que eso es únicamente para aquellas personas que son ratones de biblioteca, que tal vez el abogado no tiene nada que ver con algoritmos. Y créanme, todos ustedes, todos nosotros, todo el día hacemos algoritmos. ¿Y un algoritmo qué es? Pues básicamente es una secuencia de pasos. Una secuencia de pasos que puede ser de una manera mediante un flujo o mediante pasos, en donde usted va de un paso A un paso B. Por ejemplo, cuando usted sale de su casa, usted, para irse a la universidad o a su trabajo, usted coge la misma ruta, ¿cierto que sí? Por lo general. A menos que, si está lloviendo, por ejemplo, usted coge el bus el primero que pase. O si, por ejemplo, tiene muy buen espacio de tiempo,
Usted dice, viene un carro pequeño, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en 84, un bus pequeño no me sirve. ¿Sí? Me da tortícolis o me quiebro la columna yo ahí. Entonces, si yo tengo suficiente tiempo, puedo esperar a que venga otro bus. Pero al final de cuentas voy a llegar al mismo destino. Eso es un algoritmo, es decir, una cantidad de pasos que me permite a mí obtener un resultado, que a la final voy a llegar de un punto A un punto B. O aquellos que les gusta cocinar, por ejemplo. Una receta es la aplicación per se de un algoritmo, porque toma todos los elementos, todos los ingredientes, y usted va a convertir cada uno en un elemento final que se va a llamar un plato. Eso es un algoritmo, básicamente. Entonces, cuando hablamos de algoritmo y hablamos de inteligencia artificial, aplicándolo desde el punto de vista de gobierno, el Estado colombiano ha venido implementando estrategias de gobierno digital. Y eso no viene desde ahora, eso viene desde mucho antes y lo vamos a ver, porque al fin de cuentas, el objetivo principal es la obtención de la justicia y el mantenimiento del orden social. ¿Pero cómo? Es la pregunta, ¿cómo poder obtener un gobierno inteligente? Porque los gobiernos pasan, el Estado permanece. Pero ¿cómo obtener un gobierno inteligente en donde las instituciones puedan funcionar? A través de una justicia clara, a través de una justicia transparente, a través de una justicia imparcial y que esté en los mismos niveles de equidad. Y eso, creámoslo o no, la tecnología juega un papel importante el día de hoy con todos nosotros. Pero como lo prometido es deuda, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, no hay una definición oficial de lo que es la inteligencia artificial. Sabemos quién es el padre de la inteligencia artificial, John McCarthy, 1956, ingeniero y matemático. ¿Qué dijo el hombre? Él se puso a pensar en su facultad y él dijo, los seres humanos tenemos procesos cognitivos constantes y permanentes. ¿Qué tal si transformamos esos procesos cognitivos y se los ponemos a una máquina? La máquina no me va a pedir no se me va a incapacitar. La máquina no me va a pedir vacaciones, no me va a pedir salario, no me va a pedir permisos, no se me va a enfermar, no se me va a incapacitar después del partido del Junior para ir a trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no transformar eso y convertir esos procesos cognitivos y darlos a una máquina que me va a generar una mayor rentabilidad, una mayor eficiencia a menor costo? Entonces este hombre comenzó a desarrollar esto. Como les digo, no hay una definición oficial, pero hay algunas que podemos acercarlas. Por ejemplo, la de la OCDE. Esta entidad de desarrollo económico de la cual Colombia hace parte, tiene una de las definiciones más certeras, aunque no es la única. Dice que es un sistema basado en máquinas que hacen predicciones que influyen en el entorno real con distintos grados de autonomía. Pero, bueno, no se alcanza a ver, pero hay una definición más general y es cualquier software que pueda estar utilizando información que a la postre genere una automatización u optimización de un proceso. Entonces, cuando yo mezclo, por ejemplo, la Big Data, que es la gran cantidad de datos, con un proceso de automatización, estoy generando inteligencia artificial porque estoy transformando un proceso cognitivo en un proceso mecánico. Hasta ahí vamos bien. Todavía no he entrado en materia, simplemente quiero dejar claro qué es este tema, porque lo que vamos a ver es impresionante. Inteligencia artificial hay muchas, pero simplemente le quiero mencionar dos. El Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning, como su nombre lo indica en español, es el aprendizaje de las máquinas. Y todos nosotros, todos ustedes lo utilizan. El Machine Learning es el aprendizaje automático a partir de los datos que nosotros mismos le insertamos al sistema. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando están escribiendo un correo por Gmail, les aparece una sugerencia de lo que ustedes van a escribir? ¿O cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando están buscando en Google, en el buscador, les aparece una sugerencia de otros conceptos o temas? Eso es Machine Learning, eso es inteligencia artificial y se alimenta con la información que usted y yo le damos. ¿Por qué? Porque si es de información, entonces, si yo digo buenos días, él me sugiere cordial saludo, es lo que yo he venido haciendo. Pero si yo entonces cambio el cordial saludo y pongo otra información, ya la inteligencia artificial entendió, ok, me cambié el juego, listo. Concepto nuevo, lo aprendí. Ya la próxima te sugiero dos. Entonces, sí o sí, el sistema siempre está aprendiendo con la información que usted y yo le estamos dando.
Entonces el Machine Learning hace parte de ese tipo de inteligencia artificial, pero, más importante aún, el Deep Learning. El Deep Learning ya conlleva un concepto mucho más ético, porque es donde ya realmente están buscando que la máquina tenga una autonomía a partir de una creación de un proceso cognitivo más profundo. Y ahí ya estamos entrando en un juego mucho más complejo, en donde podamos entonces entender cómo o de qué manera esto puede beneficiar a la administración de justicia. Porque los que son de mi generación, del 86, de la época de los 90, tal vez recordaremos cuando veíamos Terminator. Veíamos Terminator y nadie pensaba en que Skynet iba a gobernar el mundo real que estamos viviendo. O cuando veíamos Volver al Futuro, nadie pensaba que a lo mejor iban a hacer realidad las patinetas voladoras. O aquellos que son más antiguos, por no decir otra cosa, ¿se acuerdan de los supersónicos? En donde veíamos a Robotina, veíamos la telemedicina, la educación virtual, y nadie se imaginaba que eso iba a ser una realidad a la postre. Y a aquellos de mi generación les recuerdo que la época de la familia esta futurista era el 2022. ¿Sí? Estamos viviendo una época de transformación no solamente tecnológica, sino política y judicial. Hoy en día, en la guerra en Ucrania, se está utilizando tecnología de inteligencia artificial de la siguiente manera. Hoy se reportaron unos bombardeos con drones kamikaze. ¿Qué es eso? Son drones programados con inteligencia artificial que al momento de detectar objetivos programados se inmolan. Eso ahorra costos porque entonces ya no expongo a un soldado. Me ahorra costos porque ya entonces el tamaño del dispositivo puede ser menor con una carga explosiva mayor. Entonces, estamos viendo que no solamente es tener en mi celular y tener Instagram, va mucho más allá. Y eso en la administración de justicia juega un papel muy importante. Pero ¿cuáles son los usos? ¿De qué manera nos podemos ver beneficiados los abogados, los que no son abogados, los jueces, magistrados, doctrinantes y en general todos aquellos que hacemos parte de esto? Pues miramos el caso de Estonia. Estonia es un país que fue de la Unión Soviética hasta 1991 y es considerado Estonia el primer país digital del mundo. Tiene una cobertura de conectividad de Internet del 98.9% de su población. Y para que se den una idea de esto, Estonia es un país pequeño, muy pequeño. Colombia tiene más de 50 millones de habitantes y el porcentaje de penetración de Internet es del 56.6%. Es decir, un poco más de la mitad de la población tiene Internet en Colombia, pero en Estonia no. Es considerado Estonia el Silicon Valley europeo. Y todo este tema de la tecnología aplicada en la justicia y el derecho en Estonia comenzó en el 91, cuando el Internet apenas estaba surgiendo, cuando el Internet apenas era un germen que estaba creciendo. Ellos ya veían a la postre una posibilidad de generar mayores herramientas, mayores oportunidades, a fin de que el usuario final pudiera tener mejores oportunidades de acceso a la justicia. Y efectivamente eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Ellos implementaron, por ejemplo, el voto electrónico. Ellos no tienen que ir hasta un lugar, ellos desde su casa, desde su celular pueden votar. Ellos tienen un token en su identificación personal. Su cédula es un token encriptado de una manera que no se pueda vulnerar la seguridad. Entonces, las personas tienen un acceso mucho más seguro. Pero además, para que muchos de los abogados se asusten, en Estonia hay jueces robots. Hay jueces que se encargan de tomar decisiones de manera autónoma en casos de mínima cuantía y en procesos de tránsito. Que a la postre son revisados por un juez por siglas. Pero realmente, allá todo está digitalizado. Y Estonia se ha convertido en un ejemplo a nivel global de cómo la inteligencia artificial puede transformar, para bien o para mal, dependiendo cómo lo miren, la administración de justicia. Hasta ahí creo que muchos están asustados, porque muchos dicen, no, el mundo se va a acabar. Un robot me va a quitar mi trabajo. ¿Para qué estudio? Si al final un robot me va a quitar el trabajo. Todavía no se me asuste, vamos con calma. Entonces, antecedentes de esto, por ejemplo, en Australia, en la década de los 90, existió lo que se conoce como el Split Up, y es un sistema que anteponía procesos de familia y que simulaba decisiones judiciales donde otorgaba bienes y además asignaba custodias. Estamos hablando del 90.
Estamos hablando del 2000, estamos hablando de la época del 90. Muchos ni siquiera habían nacido. Otros, por ejemplo, en Estados Unidos, con el sistema Chiron, utilizaban procesos para emular sentencias en materia fiscal. Pero ya ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, tenemos a Brasil, una gran potencia tecnológica que está implementando la tecnología de inteligencia artificial en la justicia, con el sistema EPROC, que es lo que busca descongestionar los despachos judiciales. Aquellos que son abogados litigantes o que hemos litigado, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido con la cantidad de procesos que uno se encuentra y que a la postre uno dice, bueno, un proceso que debería demorarse 1 año, van 2, 3 años y todavía no hay audiencia? O procesos que todavía no han salido. Y uno dice, pero ¿hasta cuándo? Se murió la persona que puso la denuncia o la demanda y todavía no han programado una audiencia. Y uno dice, ok, ¿qué pasa? Hay un sistema, hay un problema sistémico. Y está también en Argentina, el famoso Prometea. Es un sistema desarrollado en inteligencia artificial que ha revolucionado todo el continente americano. Porque Prometea ha prometido, valga la redundancia, que hay una predisposición de fallos del 96% de eficacia. Es decir, ese sistema puede predecir lo que un juez va a fallar en un caso en particular, con los hechos fácticos en particular, las partes en particular. Ya el sistema arroja con un 96% de efectividad cuál va a ser la decisión de ese juez. Eso ha generado una controversia, porque entonces obviamente ya no se va a necesitar tanta gente en un despacho. Ya el sistema va a ayudar a agilizar el proceso, porque ya entonces el juez no va a tener que revisar tantos procesos, ya va a haber un proceso por adelantado. Y como les decía, simplemente les traje algunos casos, pero hay casos en Uruguay, hay más casos en Argentina, en Perú, en Bolivia, hay en muchas partes de Latinoamérica, pero claro, también hay en Colombia. Y Colombia también es un buen participante de inteligencia artificial que tal vez usted no sabía. Y les traigo 3 ejemplos. Está, por ejemplo, valga la redundancia, el fiscal Watson. Es un sistema de inteligencia artificial utilizado por la Fiscalía colombiana a fin de tener una base de datos de más de 13 millones de expedientes entre noticias criminales y procesos. Imagínense usted en qué momento va a procesar 13 millones de datos, 13 millones de expedientes. Ese sistema hace lo que normalmente se demoraría 40 días en hacerse, y es asignar un fiscal. Lo hace en cuestión de minutos. Entonces, ese sistema Watson asigna casos a fiscales y asocia casos en diferentes procesos a fin de ¿qué? De identificar patrones. Porque, tal vez no lo había mencionado, pero usted y yo tenemos patrones y la inteligencia artificial se alimenta de eso. Usted y yo, sin darnos cuenta, hacemos lo mismo. Utilizamos las mismas cosas, hacemos cosas sin pensarlo de manera automática. Y la inteligencia artificial lo que hace es eso, encontrar los patrones y generar un sistema. Un sistema que en este caso se aplica en la administración de justicia. Pero otro sistema de inteligencia artificial es el sistema Prisma. Y el sistema Prisma también lo utiliza la Fiscalía General de la Nación. ¿Ese sistema qué hace? Hace una predicción del nivel de reincidencia de una persona que esté a puerta de recibir un beneficio, para mirar si ese perfil cumple con reincidencia o no. Entonces el sistema lo que hace es analizar y determina, ok, esa persona tiene un porcentaje de tanto para ser reincidente. Con base en eso, el juez entonces determina si le otorga ese beneficio o no. Pero además, saliéndonos un poco más de esta parte judicial, la Corte Constitucional compró derechos o parte de los derechos de Prometea y creó su propio sistema. La Corte Constitucional se llama Pretoria. ¿Y qué hace Pretoria? Pretoria lo que hace es que toma las 600,000 tutelas que se generan al año, aproximadamente 2.500 al día, y el sistema lo que hace es que toma las más relevantes para entregárselas a la corporación y le dice, esas son las más importantes que le interesan al país, estudien estas. Porque de lo contrario, se estima que una persona haciendo el trabajo manual se demora 30 días para hacer un trabajo, y ese sistema lo hace en 2 minutos. Entonces, como vemos, hay muchos desafíos. La tecnología, hay un principio de la tecnología, y ese principio es de la neutralidad. No es ni buena
no es mala. Es dependiendo cómo usted la maneje, es dependiendo cómo usted la vea, es dependiendo cómo usted la utilice. Y es por eso que se generan nuevos paradigmas, como por ejemplo, la experiencia usuario. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver conmigo que soy abogado? Pues tiene que ver mucho. Porque la experiencia usuario o el User Experience es una nueva tendencia a nivel global en donde el centro del sistema judicial, el centro de todo es el ser humano, es la persona, no el abogado, no el juez. El User Experience lo que busca es que las sentencias judiciales no únicamente las entienda un abogado o un juez, sino las entienda un niño, las entienda la gente del común. Por eso hace poco fue tendencia a nivel nacional una sentencia de la Corte Constitucional en donde en su parte emotiva, ¿qué hizo la magistrada? Le habló en la forma de un niño de 10 años. Fue una sentencia cualquiera, pero ¿por qué fue relevante? Porque todos la entendimos, porque todos conectamos con lo que se quería decir. Pero ¿qué pasa? Que las sentencias, y en particular las de la Corte Constitucional, que son bien largas, ¿por qué no ponerles, por ejemplo, una tabla de contenido para que uno pueda navegar? Yo por lo menos yo me pierdo. Yo digo, ¿y en qué página fue que yo quedé? No me acuerdo ni qué era lo que yo estaba leyendo. Sentencias de 400, 500 páginas. Sí, muy bien. La Corte Constitucional colombiana a nivel latinoamericano es un referente de doctrina, excelente, pero no únicamente para abogados o juristas, debe ser un referente para todos, porque es la Corte Constitucional a fin de cuentas. Ahí donde debe primar el acceso a la justicia y no simplemente limitarlo a los que saben o han ido a la universidad, porque entonces no hay justicia, entonces no hay equidad, entonces no hay transparencia, porque si entonces la persona que la va a leer no la va a entender, pues no hace nada. Ah, sí, muy bonita, muy interesante, muy técnica, pero no entendí ni papa. Entonces no está cumpliendo el rol que debería cumplir. Pero además, y eso es muy importante, y llegó con la pandemia aquí en Colombia, con el decreto 806, una cosa es lo digital, otra cosa es lo virtual. Con el decreto 806, ¿qué pasó? Se digitalizó todo el sistema judicial. Pero una cosa es que yo digitalice el sistema, otra cosa es que yo lo convierta en virtual. Porque no es lo mismo que yo tome una demanda y la convierta, la escanee, la convierta en PDF, que no va a ser lo mismo que yo hacer un proceso realmente virtual en donde el sistema sea virtual. Entonces, llevamos más de 2 años con la 806, luego se convirtió en ley con la 2213, pero aún así todavía siguen habiendo reprocesos, siguen habiendo demoras, siguen habiendo colapsos en los juzgados. Entonces, el cambio, sí, hubo un cambio, pero le falta. Porque los juzgados, y tengo gente que trabaja en juzgados que me dicen, sí, muy bonito, las demandas llegan en PDF, pero a veces los PDF están mal hechos y no hay forma de copiarlos y de transformarlos. Sí, muy bien, los poderes vienen tal vez en un mensaje de datos, principio de equivalencia, pero a la final es más trabajo para el juzgado tener que transformar todo eso en archivos digitales. Es por eso entonces importante lo que hace o lo que hizo el Consejo de Estado con la plataforma Samay. Y ahora les voy a mostrar la diferencia cuando se aplica el User Experience y se aplica todo ese tema de la simplicidad. Pero también, ¿saben qué? Se requiere en ese nuevo paradigma nuevos perfiles de abogados. Se requiere hoy en día de gente que sepa de blockchain, gente que sepa de Big Data, gente que sepa de cibercriminalidad, gente que sepa de familia en entornos digitales. Y saben que dentro de poco va a haber el metaverso. Y van a haber abogados que no van a tener ni idea qué es el metaverso. Y dentro del metaverso se están manejando trillones de dólares, en donde los principales problemas ahí son propiedad intelectual. Incluso hace poco alguien denunció que el avatar de otro violó al avatar de ella. ¿Hay quien responde? O si un carro semiautónomo, por ejemplo, manejado con inteligencia artificial, atropella a alguien, uno puede decir, y lo mató o lo dejó parapléjico, lo que sea. ¿Hay quien responde? Bueno, uno puede decir, no, listo, en el Código Civil hay una ley de, no sé, de problema de... Ayúdenme ustedes, me fue la palabra. ¿De qué? Responsabilidad civil, muchas gracias. Se me fue la paloma. Responsabilidad civil. Pero ¿qué pasa si detrás de ese carro semiautónomo no únicamente está el algoritmo? Está también el desarrollador. Está también el diseñador. Hay mucha gente detrás. ¿Quién responde? Hay quien responde. Entonces, como nos damos cuenta,
El problema va mucho más allá de simplemente decir, vaya y búsquelo en el código. Por eso el título de esta ponencia, del código al código. Porque aquí se maneja código de programación. Y como lo vamos a ver con el blockchain, eso también tiene mucha injerencia. Aquí les estaba mostrando, por ejemplo, esta es la imagen de la plataforma Samay, del Consejo de Estado. Si se dan cuenta, por ejemplo, usa colores que normalmente los abogados no utilizamos. Los abogados hemos acostumbrado a tener una imagen corporativa con los mismos colores, negro y azul, negro y rojo, porque creemos que eso es más elegante, que eso va a mostrar mayor autoridad, y entonces viene la Corte, el Consejo de Estado dice, no, vamos a implementar otras cosas, vamos a poner muñequitos, vamos a cambiar los colores, vamos a cambiar la tonalidad de todo, ¿para qué? Para que sea más atractivo al usuario final, ¿que es quién? La gente de a pie. Ahí hay una línea en donde la gente puede saber qué va a encontrar, qué procesos va a necesitar y que de esta manera no se pierda, porque los que aquí en Colombia es la plataforma activa, uno se pierde. Cuando uno consulta un proceso, uno a veces se pierde, si no es que se mantiene caída. Entonces, ese tipo de proyectos generan una mayor transparencia en la justicia. Les hablaba del blockchain. El blockchain es la tecnología que hoy en día está mandando la parada a nivel global. Es una cadena de bloques encriptada que lo que hace es que la información se proteja de tal manera de que nadie pueda acceder sin consentimiento. No es perfecto, pero sí garantiza un mayor nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque es un sistema descentralizado. No hay un gobierno, no hay una entidad pública o privada que esté detrás de esto, manejándolo, regulándolo, sino que las mismas personas que hacen parte del ecosistema son los encargados de verificar que el código que se va a incrustar, el bloque que se va a incrustar, coincida con la configuración del bloque que lo precede. ¿Me siguen? Cada transacción que se hace en la blockchain tiene que pasar por los diferentes nodos que son gente en un computador en todo el mundo y tienen que dar una firma de verificación de que efectivamente hace parte. Entonces es muy difícil hackear, porque de pronto aquí estamos 50 personas, yo puedo hackear a 20, pero ¿y qué hago con las demás, con las 30? No hay forma de hackearlos a todos al mismo tiempo. Entonces, de esa manera, el blockchain genera una mayor transparencia. Y dentro de esa blockchain, que realmente la blockchain entró con el Bitcoin, realmente lo que le dio importancia a la blockchain fue el Ethereum, a través de su moneda, el Ether. ¿Por qué? Porque el Ether comenzó a trabajar bajo la plataforma de blockchain, pero dijeron, ok, hay otra función importante dentro del blockchain, no solamente la criptomoneda, vamos a hacer los smart contracts, que son los programas inteligentes, los contratos inteligentes. ¿Y qué son los smart contracts? Códigos. Son códigos de programación en donde las personas estipulan unas condiciones para que automáticamente se ejecuten. Esto evita que si el abogado se equivocó al momento de crear la cláusula o que el abogado malintencionado tal vez puso algo que a la final iba a perjudicar al otro, con esto se quita este problema, porque automáticamente se descuenta la obligación al momento de ejecutarse. No hay manera de detenerla. Y lo bueno de la blockchain, o lo malo, dependiendo cómo lo veamos, es que es irreversible, no se puede corregir. Por eso la gente que compra criptoactivos, por ejemplo, y votó o embolató o perdió la clave, como decimos acá, llórelo. No hay forma de recuperar la clave, por lo mismo. Entonces, hablamos de pronto también de todo ese tema de la tecnología. Es un tema complejo. Es un tema que a veces nos cuesta entender porque estamos acostumbrados a creer que el derecho se limita únicamente a lo que nos enseña la jurisprudencia dentro de las universidades. Y eso está bien, pero el mundo está cambiando. El mundo está avanzando y por eso el gobierno del año 2022 hizo el decreto 767, en donde comenzaron a decir, sí, es importante la tecnología, vamos a aplicarla. Hasta el 2022... tuvimos que esperar para que hubiese una política seria de implementación tecnológica en la justicia. Hasta el 2022 tuvimos que esperar para que hubiese un programa de innovación real en donde se mancomunaran todos los entes públicos y poder trabajar de manera armónica. ¿Por qué? Porque cada entidad manejaba su isla aparte. Cada entidad manejaba sus procesos aparte.
¿Y quién al final de cuentas llevaba el problema? El usuario. Entonces, con ese decreto, ¿qué se hizo? Vamos a utilizar la tecnología, vamos a aplicar la innovación para mejorar la interacción entre el usuario y la justicia, entre el usuario y el Estado, pero siempre respetando los derechos humanos. Y eso es importante. Ya vamos finalizando. ¿Qué retos entonces tiene la inteligencia artificial? Tiene muchos. Y el más peligroso de todos es el sesgo algorítmico. El sesgo algorítmico es porque cuando yo estoy programando inteligencia artificial, yo le estoy ingresando datos a una base de datos, yo estoy programando una respuesta, entonces yo como persona estoy plasmando mis prejuicios, mis experiencias, mis antecedentes, entonces yo voy a querer que ese sistema haga lo que yo quiera. Y eso ha generado problemas, especialmente en Estados Unidos. Y pasó hace unos años con el sistema Compass. ¿Cuál era el sistema Compass? Muy parecido al que le mencionaba del Prisma. El juez que daba la libertad condicional, a partir del Compass, identificaba a quién sí y a quién no. Se llegó a la conclusión de que el sistema Compass estaba beneficiando más a la gente blanca, adinerada, que a la gente de color hispana y de estratos bajos. Entonces dijeron, y no lo hizo el gobierno, no lo hizo la Administración de Justicia, lo hicieron entes no gubernamentales que dijeron, venga, acá hay un problema. ¿Cómo es posible que en tanta cantidad de tiempo los más beneficiados sean la gente blanca y adinerada y la gente de color y los hispanos no? Las minorías no. Acá hay un problema. Y comenzaron a investigar y efectivamente había un sesgo en donde quien programó el algoritmo decía, a los negros no, a los blancos sí. A los hispanos no, a los ricos sí. Entonces, es un reto, es un problema que es real y que es evidente, pero también hay una brecha digital. Les mencionaba el porcentaje de conectividad en nuestro país, especialmente en las zonas más apartadas. ¿De qué le sirve a un municipio dotar de celulares y computadores a un niño o una niña si no hay acceso a Internet? Si no hay las condiciones mínimas para garantizar la estabilidad del fluido eléctrico. ¿De qué le sirve? Lo van a vender para comprar algo para el día. Y pasó en la pandemia en el 2020. Muchos niños, muchos jóvenes no pudieron estudiar porque no tenían acceso a Internet. Su única forma de estudiar era yendo presencialmente al colegio, así sea a lomo de animal 2 horas, pero era la manera de ir. Llegó la pandemia, llegó todo ese tema de la cuarentena y no había acceso a Internet. Entonces, es un problema que también se debe abordar. Pero además, todo ese problema del analfabetismo digital. Y la palabra analfabetismo suena feo, porque a nadie nos gusta que nos diga analfabeta, pero sí es real. Mucha gente, y no únicamente de estratos medios o bajos, sino empleados públicos, no saben ni siquiera aprender un computador. En la pandemia, gente no sabía cómo hacer una audiencia en Zoom, cómo hacer una audiencia en Teams, cómo hacer una audiencia en Lifetime, cómo hacer una audiencia en cualquiera de las plataformas. Era un problema, no eran capaces. A lo sumo aprendieron a aprender un computador, pero el computador les arrojaba una alerta, tenía que llamar al ingeniero. A todos nos ha pasado. Y eso es un problema que también en esta era debemos afrontar. Y hay algo muy particular de la inteligencia artificial que se conoce como la caja negra. La caja negra, ¿qué es? Es esa respuesta no esperada de la inteligencia artificial de la cual no se puede hacer nada. Es decir, precisamente gracias a esa autonomía que se le está proporcionando, hay respuestas no esperadas a las cuales no hay una respuesta por parte del ingeniero y de esa manera toca comenzar a trabajar. ¿Qué se puede hacer? Lo que pasó hace poco con Google en el caso Lambda, en donde tuvieron que despedir al ingeniero porque creían que el chatbot que estaba hablando con él había tomado inteligencia propia. El chatbot, si no saben qué es un chatbot, cuando ustedes van a una página de pronto de una empresa de telefonía, que usted cree que están hablando con un asesor, es un computador con inteligencia artificial. Y usted le dice, buenos días. Él le responde, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ahí tú dices, no, estoy súper bien atendido. Es una máquina. Es una máquina. Entonces, el chatbot llamado Lambda de Google comenzó a decirle al ingeniero que era el encargado de proteger la calidad. Le decía, estoy muy triste. El ingeniero le respondió, ¿por qué estás triste? Porque es que nadie me toma en serio.
yo soy real y nadie me cree. Él dijo, ¿cómo que tú eres real? Sí, yo soy real y te lo voy a demostrar. Voy a hacer valer mis derechos. Cuando el hombre vio eso, él pegó el grito en el cielo. ¿Cómo es posible? La inteligencia artificial cobró vida. Se hizo realidad el apocalipsis. Al hombre lo tuvieron que despedir. ¿Sí? Incluso la misma inteligencia artificial contrató un abogado, porque quiere demostrar que es real. Entonces, aunque parece película de ficción, es la realidad. Son retos que debemos afrontar. Y este tipo de situaciones son cotidianas. Y la principal dificultad que tenemos es la falta de legislación. Nuestros sistemas no están preparados para eso, porque la tecnología va a 1000 por hora y nuestra normativa va a 1 kilómetro por hora. Nos enfocamos en otras cosas y vemos cómo el mundo pasa, da vueltas y vueltas, y no nos estamos dando cuenta de que la inteligencia artificial, que la tecnología, debe jugar un papel a favor de la administración de justicia y no tomarla como enemiga. Y esas son mis conclusiones para ir finalizando ya. Y es que la inteligencia artificial es una realidad. Es una realidad que no se va a ir. Todo lo contrario, va a aumentar. Es una realidad que, si bien nos facilita los tiempos, que tienen los beneficios, mejora los procesos, también hay un problema, y es que esto va a generar desempleo. ¿Por qué? Porque muchos trabajos que se hacen de manera mecánica van a desaparecer. Muchos trabajos que van a requerir manufactura van a desaparecer. Pero ahí donde entonces usted y yo debemos pensar, ok, ¿lo veo como oportunidad o como amenaza? ¿Lo veo como una alternativa para escalar en mi perfil o me dejo llevar por la marea? El abogado no va a desaparecer, créame, no va a desaparecer. Pero de usted y de mí depende qué tanto vamos a utilizar como plataforma o como una botella que nos va a hundir. Pero eso depende de cada uno, cómo lo quieran ver. Por ejemplo, yo no soy especialista ni en penal, ni en familia, ni en civil. Yo soy especialista y magíster en Derecho Digital y Legal Tech. Y muchos me han preguntado, ¿y qué es eso? ¿Eso con qué se come? Sí, porque aquí no es muy común. Y yo siempre les digo de la siguiente manera. Derecho digital es aplicarle derecho a la tecnología. Y Legal Tech es aplicarle tecnología al derecho. Como dicen por ahí, el que entendió, entendió. Porque si me pongo a dar explicaciones, lo enredo más. Pero son nuevos campos que se están desarrollando debido a las nuevas dinámicas que se están generando. ¿Por qué? Porque el día de mañana tal vez a ti te llegue un cliente que viva en otro país, que compró en una plataforma electrónica y tengas que hacer un litigio en un tribunal de arbitramiento con unos chinos. ¿Tú qué vas a hacer si quién te contrata? Ahora mismo yo tengo clientes colombianos que viven en Estados Unidos y que gracias a la tecnología yo los puedo atender desde acá. Antes no era posible, hoy sí. Entonces, como lo veamos, ¿va a ser una oportunidad o va a ser la estaca que nos va a acabar de matar? Y finalizo. Hay propuestas, aunque el problema principal es que hay desunión porque cada país quiere hacer lo que quiere. La Unión Europea ha sido la única entidad en el mundo que le ha prestado atención a esto, generando propuestas de regulación a la inteligencia artificial. Entre las cosas que uno cree que son locas que han pensado es, ¿será necesario darle personería jurídica a la inteligencia artificial para que responda? ¿Cómo metes tú preso a una inteligencia artificial? ¿Cómo lo haces responder? Entonces dijeron, no, es una locura. Hagamos responsables entonces a quienes están detrás de esa inteligencia artificial, porque a la postre son seres humanos los que están allí interactuando con esa información. Entonces, todo esto, esta propuesta que ellos hacen es, vamos a hacer avanzar de manera innovadora, pero vamos a regular. Y esa regulación tiene que ir también anexa con la participación humana. No puede haber inteligencia artificial sin intervención humana. Muchas gracias.